quisiera compartir una línea de pensamientos que estuve predicando en los días pasados y el mensaje lo titulé, esa serie de mensajes lo titulé y hoy quiero, ¿verdad?, también compartir ese mensaje en esta tarde, en esta noche, y lo titulé Fenomenal. Fenomenal. Definitivamente todo creyente, todo cristiano tiene que tener la expectativa en su vida de lo que es vivir por la fe, de lo que es vivir por la fe. Y yo me encuentro en un tiempo de fe, nos encontramos creyendo, ¿verdad?, por lo de Dios en nuestra vida. Y cuando estaba meditando y estaba orando, ¿qué mensaje comenzar a predicar el día que te toca predicar una serie? Ya no es un buen mensaje, ya no es un buen mensaje de cada 3 semanas, un buen mensaje al mes, ¿verdad? Ya no es predicar en los grupos, ahora es predicar todas las semanas. Y decía yo, ¿con qué comenzaré? Definitivamente en la mente de cualquiera vendría el aspecto de lo nuevo, pero lo nuevo lo predicamos a comienzo del año. No íbamos otra vez a predicar lo nuevo, ya yo hacía, ¿verdad?, las reuniones virtuales y prediqué el nuevo. Pues no hay otra cosa que creerle a Dios por fe. Y mientras oraba un día, luego del Coliseo Roberto Clemente, una amiga y discípula de esta iglesia, ¿verdad?, que nosotros también tenemos a bien el liderarla, parte de la red de matrimonios, pone que la actividad del Coliseo Roberto Clemente estuvo fenomenal. Cuando yo vi ese post, yo dije, esa es la serie de mensajes que voy a predicar. Fenomenal. Así que si yo vengo a declarar algo en tu vida en el día de hoy es que vas a tener una fe fenomenal que te va a convertir definitivamente en un fenómeno para otros. Cuando hablamos del hecho de lo que es algo fenomenal es algo muy bueno. Algo fenomenal es algo muy grande. Algo fenomenal es algo muy fuerte. De la misma forma en que puede ser bueno ese aspecto de lo fenomenal, también se puede destacar el aspecto negativo del hecho de eso que es fenomenal. No se puede pensar en algo fenomenal si no hablamos en el hecho de lo que es un fenómeno. Y un fenómeno es algo que se manifiesta y puede percibirse, y escucha bien, puede percibirse en 2 áreas. Se puede percibir, número 1, en los sentidos y número 2, en el intelecto. Los fenómenos, lo fenomenal, se puede percibir en nuestra vida por 2 cosas, por los sentidos y por el intelecto. Si yo te menciono en el día de hoy el huracán María, cada vez que nosotros hablamos de fenómenos, lo primero que pensamos es los fenómenos atmosféricos. Y si te hablo del huracán María, definitivamente tú me dirías al sol de hoy, con todo el tiempo que ha pasado, aún con el tiempo que ha pasado, tú me dirías que fue algo muy fuerte, ¿cierto? Que fue algo muy grande, pero lo que determina que fue fuerte y lo que determina que fue grande en cada uno de nosotros fue que involucramos nuestros sentidos, fue lo que vimos, fue lo que escuchamos, fue lo que se manifestó, ¿verdad? Y nosotros percibimos con nuestros sentidos y nosotros percibimos con el intelecto. Carlos, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Muchas veces cuando hablamos del aspecto de fe, hay veces que se quiere descartar el hecho de que se utilicen los sentidos. Hay veces que se quiere descartar el hecho y te dicen, cuando vives por fe, vas a tener que separar el intelecto de lo que es una vida de fe. Y definitivamente habrá situaciones en nuestra vida, habrá momentos en nuestra vida que tendremos que separar el intelecto y que solamente tendremos que creer. Pero aún en ese instante y en ese momento, cuando creemos, involucramos nuestros sentidos y vemos el producto de eso que creímos, y cuando vimos el producto con nuestro intelecto, lo único que podemos esperar en nuestra vida de parte de Dios es algo más. Yo creo por fe, y aunque separe el intelecto, como muchas veces enseñan, de lo que puede ser el creer por fe, aun cuando separa el intelecto, cuando se manifiesta lo de Dios en mi vida, lo veo, lo razono, lo que puede tener mi vida es una expectativa de algo más de parte de Dios. Así que definitivamente no se separan los sentidos. Así que definitivamente cuando hablamos de fe, no se descarta el aspecto del intelecto y el involucrar definitivamente nuestros pensamientos para entonces nosotros creer
que no importa el fenómeno que se pueda manifestar en nuestra vida, más grande es el fenómeno de la fe. Más grande es el fenómeno de la fe que nos hace vivir una vida fenomenal. Nosotros veremos versos bíblicos como el del libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estás involucrando los sentidos. Pero de la misma forma podemos ver un verso bíblico como el de 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 7, que dice: porque por fe andamos y no por qué. Por fe andamos y no por vista. Todo eso tiene un contexto. Ese es un paréntesis que se establece en la conversación de Pablo. Y tiene un contexto para decir que definitivamente no andamos por vista, sino que andamos por fe, y era por la manifestación de salvación en el cuerpo en un momento específico en la vida del creyente, y era la muerte. Y hace un paréntesis. Si me dejo llevar por lo natural, está hablando Pablo y dice: no, espérate, no es por vista, definitivamente tengo que creerlo por fe. El que Dios glorifique mi cuerpo en el momento de la muerte lo tengo que creer por fe. Ese es el paréntesis que se hace de ahí. No es un descartar por completo de los sentidos. Amén. Pero una vez más, lo que yo quisiera mostrarte en el día de hoy, estableciendo todo esto para ir a unos versos de la palabra del Señor, es que no importando el fenómeno que te puedas encontrar experimentando en tu vida, el fenómeno de la fe, por llamarlo así, siempre será mucho más grande. Acompáñame al libro de Lucas. Lucas, el capítulo 8. Lucas, el capítulo 8, el verso 22. Una historia muy conocida, y con esta historia desarrollamos algunas de las ideas para poder declarar algo sobre tu vida en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo. Jesús entra en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. Y dice la palabra del Señor: y partieron. Tan pronto Jesús se monta en la barca de tu vida, lo primero que comienza a dar en tu vida son instrucciones. Y la primera reacción que espera Dios en tu vida cuando reconoces su presencia en ella es la acción. La primera reacción que espera, una vez más, es acción. Se montó en la barca, dio la instrucción y espera una acción. Los discípulos escucharon la instrucción y accionaron. ¿Cierto? ¿Eso es fe o no es fe? Recibir una instrucción, vivir por lo que dijo, vivir por la instrucción, hacer la acción, definitivamente eso es fe. Pero llega un momento dado en nuestra vida que se puede echar a perder esa fe. Los discípulos tomaron la instrucción de ir al otro lado y la palabra del Señor lo recalca muy claro, si no lo hubieran puesto allí, y partieron. Y partieron. Fue el día que creíste y partiste. Fue el día que escuchaste esa palabra y partiste. Fue ese día que definitivamente fuiste inspirado en la fe y partiste. Fue ese día que sembraste una semilla de fe y partiste. Fue ese día que fuiste inspirado desde este altar y partiste. Te pusieron las manos y partiste. Fuiste al encuentro y partiste. Saliste lleno de fe. Saliste creyendo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Partieron, navegaron. ¿Y Jesús qué hizo? Solamente una persona que confía, duerme. Solamente el que confía, duerme. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pero mientras navegaban se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Un fenómeno. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hay otras versiones que dicen que estaban en un verdadero peligro.
Estos hombres estaban en un verdadero peligro. Ellos partieron, siguieron la instrucción, Jesús durmió y ahora llegó el peligro. Si algo reta la fe en la vida del hombre, es el peligro. Y de las cosas que podemos cometer como error, como cristianos, es tratar de negar el peligro. El peligro es real. Dice la palabra del Señor que estaban en un verdadero peligro. El peligro es real. El momento difícil es real. El momento de dificultad, por más fe que tengas, naturalmente hablando, el momento es real. Estaban pasando un verdadero peligro. Pero es en el verdadero peligro que tiene que haber una manifestación de la fe entonces en tu vida. La gente piensa que la manifestación de la fe es negar el peligro. No estoy viviendo eso. No, sí lo estás viviendo. Y porque lo estás viviendo, ahora te toca accionar en fe. Y tú y yo que conocemos la historia sabemos que los discípulos no hicieron eso. Tú y yo que conocemos la historia en el día de hoy, sabemos la reacción del discípulo. ¿Y cuál fue la reacción del discípulo? La reacción de los discípulos fue ir ¿donde quién? Donde Jesús. Bien hecho, en el momento de peligro, vamos donde Jesús. La diferencia hace la actitud con la que te acercas a Jesús. La acción de acercarse a Jesús, mira lo que dice la palabra del Señor para no adelantarme las ideas, y se anegaban y peligraban, estaban en un verdadero peligro, dice el verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Maestro, maestro, aquí nos vamos a fastidiar todo. Levántate que perecemos. Se hizo bonanza. Y hay paz. Ahora ven, vamos a resolver tú y yo. Y aquí es donde voy a avanzar mi mensaje en el día de hoy, en el verso 25. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y mi pregunta en el día de hoy a tu vida es, y si algo yo quisiera que reflexiones en el día de hoy, y te preguntes, es ¿dónde está tu fe? Una vez más, la reacción de los discípulos fue la correcta. Es la reacción que todos nosotros debemos de tener en el momento de peligro. El momento de peligro no es para alejarte de Dios, es para acercarte de Dios. Y muchas veces se comete el error entonces de separarnos de Dios. Porque experimento peligro, ahora pienso que Dios no ha sido bueno en mi vida y me separo de Dios. Porque estoy experimentando peligro, ahora juzgo hasta mi fe y pienso que no estoy haciendo lo correcto y en vez de acercarme más a Dios me alejo de Dios. No, definitivamente hay que acercarnos a Dios, pero tiene que llegar a un estado de madurez en la vida del creyente que cuando se acerca, la actitud tiene que ser la actitud de fe, la actitud de creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Y por eso este mensaje, la actitud debe ser que definitivamente me acerco a ti, pero para que me des la fuerza, me des el conocimiento, me des la sabiduría, me des la inteligencia, me des las herramientas para yo poder hacer y tener el cumplimiento de lo que tú quieres realmente en mi vida. Y eso yo vengo a predicarte en el día de hoy. Cuando analices realmente dónde está tu fe, es para que puedas analizar lo que Dios puede hacer en ti y puede hacer a través de ti. Él es quien hace, pero Él es quien hace a través de ti. Y esa era la expectativa de Jesús. La expectativa de Jesús al acercarse a ellos y poderle preguntar, ¿dónde está tu fe? Era debido a la reacción de aquellos hombres al peligro. La reacción de buscarlo a Él para que resolviera cuando llega un instante en la vida del creyente que por el conocimiento adquirido y la experiencia con Dios, la madurez es suficiente para que Él haga en su nombre y para que le dé toda la gloria por eso que se manifestó en ese momento. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y se atemorizaron. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Miremos en el día de hoy
la perspectiva de Jesús y la acción de Jesús. Y también analicemos entonces lo que sucede en la vida de los discípulos y por qué la acción incorrecta, para que nosotros entonces hagamos los ajustes necesarios y reaccionemos de manera distinta y manera diferente. Amén. Cuando nosotros miramos a Jesús actuar, la palabra del Señor dice que reprendió los vientos. Esa palabra reprender, lo que significa en el original es que increpó con el viento. Carlos, ¿cómo se increpa con el viento? Se increpa con el viento cuando definitivamente, cuando estamos viendo el peligro, al peligro no se niega, pero al peligro se le pone un valor. Es imposible enfrentarte al peligro si tú no le pones un valor. Porque de acuerdo al valor que le pones al peligro, es el valor que le pones a la fe para vencer el peligro. Pero hay gente que dice, yo no le puedo poner valor al peligro porque entonces le estoy dando poder. No, es que el peligro está acabando contigo y tú tienes que saber con lo que tienes que acabar. Y Jesús le puso un valor al peligro. Lo que pasa es que el valor que le pone Jesús al peligro es un valor menor a lo que él sabía que cargaba. El creyente, cuando pone valor, le pone más valor al peligro que la fe que carga y el poder que carga depositado en él por lo que hizo Jesús en tu vida. Y le puso un valor. Definitivamente que cuando tú le pones un valor al peligro y lo comparas con la fe, increpa, porque la fe está aquí y el peligro está acá. Y Jesús increpó. Te calmas. Y cuando establece el valor, viendo que el valor de lo que él podía hacer, capacitado por el Padre, era más grande, lo que se produce es bonanza. Lo que se produce es paz. Ahora te pregunto en el día de hoy, una vez más, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es el peligro? Y dime a través del peligro qué es lo que estás experimentando. En la valoración que le estás dando al peligro, con el producto de él, yo te puedo decir lo que realmente estás experimentando. Si estás experimentando fe, tú tienes paz. No importa el peligro, vives en bonanza. El peligro termina. Experimentas paz. Pero al experimentar paz no quiere decir que ahora tengas que entrar en un análisis de cómo utilizaste la fe. Y Jesús increpó con el peligro. Resolvemos el peligro primero, pero después tú y yo vamos a hablar. Eso es como el papá con el niño. Y así fue con los discípulos. Resolvió el peligro. Salimos del peligro. Hay bonanza, hay paz. Se pudo haber celebrado todo a su puesto. Él pudo haber regresado a dormir. Y los discípulos al otro lado. Pero fue así. No, había que resolver algo. ¿Qué había que resolver? La reacción. Porque la reacción no fue dirigida a la fe. Y como no fue dirigida a la fe, no estabas entendiendo todo lo que te había dicho anteriormente para que lo pudieras aplicar. Y no quiero adelantarme al mensaje. Y le dijo, ¿dónde está tu fe? Jesús increpa, trae la bonanza, pero ahora provoca en la vida de aquellos hombres que analizaran su fe. Y yo quiero decirte algo en el día de hoy para que puedas reflexionar en ello. Y es que esa palabra fe iba a un poco más allá, era un poco más profunda de lo que tú y yo podemos pensar, que era resolver el problema en aquel momento. Cuando miramos esa palabra fe, lo que realmente Jesús les está diciendo con esa pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Eran 4 cosas que yo quiero que reflexiones en esta noche. Número 1, le estaba diciendo, ¿dónde está tu credibilidad hacia mí? No era solamente la solución del problema. No era solamente calmar los vientos. No era solamente cruzar al otro lado. Había un dilema y había un problema en la relación.
Había un problema en la revelación de quién Él era en la vida de aquellos hombres, porque con la revelación de quién Él era en la vida de aquellos hombres, entonces iba a haber una manifestación diferente de Él en ellos. La manifestación necesaria para darle continuidad a lo que Él había venido a enseñar. La manifestación de darle continuidad. La manifestación necesaria de lo que Él había venido a aplicar en esta tierra y hacer diferente. Espérate. No estás sacando A en el examen. Las clases no las estás cogiendo bien. Pero sonará sencillo. Y una vez más te lo repito, no era una cuestión de calmar los vientos. Era una cuestión de la revelación hacia Él. ¿Dónde está tu credibilidad hacia mí? Número 2. Le pregunta, ¿dónde está tu convicción moral para seguirme? Y analiza esto bien. Piensa bien en lo que te estoy diciendo en el día de hoy. Carlos, ¿qué tú me quieres decir? Que a través del peligro y la manifestación de lo que tú hagas en medio del peligro, en medio de la situación, en medio de la confrontación, en medio de lo que muchas veces te pone a dudar de Dios, que es la aplicación de la fe, lo que está en juego realmente es, y la expectativa que tiene Dios es la revelación que tienes de su persona. No es que tú resuelvas tu situación natural. Es cuánto has conocido de su presencia. Es cuánto has conocido del Padre. Es cuánto has vivido con Jesús. Es cuánta convicción te ha dado el Espíritu Santo. Es cuánta convicción moral tú tienes realmente para seguirle. Porque no le seguimos a Dios porque nos resuelve los problemas. Le seguimos a Dios porque Él es Dios. Pero el reconocimiento de que es Dios, y si le vas a dar un fuerte aplauso, dáselo al Señor. Y el reconocimiento a lo de Dios es la manifestación realmente en nuestra vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu convicción moral al seguirme? Número 3. Mira esto qué poderoso. ¿Dónde queda la veracidad de que yo soy Dios? Eso es lo que Jesús realmente le está increpando. Eso es lo que Jesús realmente le está preguntando con eso. ¿De dónde está tu fe? Eso era lo que realmente le estaba diciendo en ese instante. Eso era lo que le estaba diciendo en ese momento. Una vez más, no tenía nada que ver con los vientos. Todo tenía que ver con la acción. Todo tenía que ver con la reacción. Todo tenía que ver con lo que tenían que hacer y no hicieron. Por la revelación que se tenía de Él. ¿Dónde está la credibilidad hacia mí? ¿Dónde está tu convicción moral al seguirme? ¿Dónde queda la veracidad de que yo soy Dios? Y mira esta. ¿Dónde está la confianza en mí para salvación? Carlos, pero es que ellos corrieron donde Él. Sí, corrieron donde Él, pero una vez más, con la actitud incorrecta. Corrieron donde Él sin entender lo que era necesario para ese momento y para ese instante. ¿Y qué era lo necesario para ese momento y ese instante? Una manifestación de lo fenomenal, de que todo lo que habían aprendido, todo lo que habían escuchado, ahora era el tiempo de ejecutarlo. Como dije el domingo pasado, y a lo mejor vas a ver un video en las redes sociales, habrán momentos en que Jesús tenía que hacer el milagro, pero Jesús estaba enseñando a estos hombres que ellos tenían que producir los milagros por ellos mismos. La capacitación que estaban recibiendo, definitivamente iba a llegar el día que se iba a tener que probar, y se probaba en lo privado. Jesús hacía milagros públicos, y los milagros públicos eran para luego dar una enseñanza, pero luego de esa enseñanza, en el
tiempo privado había milagros que tenían que manifestar aquellos hombres para que se supiera que realmente estaban actuando como Él quería que actuara. Jesús quería seguir durmiendo. Jesús quería seguir durmiendo. Jesús lo que quería era que aquellos hombres actuaran en fe y más allá del fenómeno que estaban experimentando, ellos se convirtieran en un fenómeno y tuvieran una fe fenomenal y que solamente pasaran al otro lado. Él quería seguir durmiendo. Aquellos hombres lo que le correspondía era calmar los vientos y pasar al otro lado. Y de la misma forma te digo en el día de hoy, cuando tú tienes realmente en tu cabeza, cuando realmente tú tienes eso en tu corazón, cuando tú realmente tienes la convicción de quién Él es, cuando tú tienes la credibilidad, cuando tú tienes la convicción, cuando tú tienes la veracidad y la confianza de que Él es el Señor de tu vida, tú tomas las riendas de esa barca y pasas al otro lado, no importa lo que esté sucediendo, porque Él fue el que te capacitó. Cuando tú llegas aquí a escuchar la palabra, cuando tú llegas miércoles, cuando llegas domingo, cuando vas al grupo de las casas, es para que te capacite, para que tú seas más grande que el fenómeno natural más grande que puedas experimentar en tu vida. ¿Con qué? Una vez más, con la credibilidad, la convicción, la veracidad y la confianza de que Él es tu Dios. Todo es una cuestión de credibilidad. Todo es una cuestión de convicción, de veracidad y confianza en lo que Él te ha enseñado, lo que has vivido, lo que has experimentado con Él. Carlos, entonces, ¿qué puede echar a perder ese instante? ¿Qué puede echar a perder entonces mi reacción? ¿Qué puede echar a perder que yo pueda experimentar todo eso de parte de Dios en mi vida? Cuando nos toca actuar en fe, lo único que puede echar a perder el instante de fe en cada uno de nosotros son los argumentos. Yo te hablé de involucrar el conocimiento, te hablé de involucrar el intelecto, te hablé de involucrar los sentidos. Naturalmente hablando, es imposible que nos desliguemos de ellos. Aún la gente que por naturaleza no tiene uno de los sentidos, desarrolla mucho más otro. Es imposible separarte de ellos. Pero son los mismos sentidos y es el mismo intelecto lo que nos hace crear en nuestra vida argumentos. Y nosotros o vivimos en fe o vivimos por los argumentos. ¿Y cuántos argumentos podrás haber experimentado en tu vida que te hayan separado a experimentar toda la fe que tendrías que experimentar para tener la victoria de parte de Dios? Se trata de convencernos de lo que sucede con la fe, pero todo está basado, naturalmente hablando, en argumentos, y eso Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lo que sucede es que lo que Él quiere es que se manifiesten los argumentos de fe mucho más grandes en tu vida que los argumentos naturales que pueden surgir. Cuando los argumentos naturales son los que sobresalen realmente en tu vida, yo vengo a decirte algo en el día de hoy. Vas a tener una victoria. No escuchaste bien. Escuchaste victoria y dijiste amén. Mira lo que te dije. Esas son cosas de los predicadores, tranquilo. No es un regaño, fue un gelado. Pero no escuchaste bien. Dije, si te dejas llevar por los argumentos solamente naturales, no los argumentos de fe, dije que habían argumentos de fe, argumentos naturales. Si te dejas llevar por los argumentos naturales, vas a tener una victoria. Dijiste amén. Porque todos queremos tener victoria. Lo que sucede es que tienes una victoria y sí, la victoria que por misericordia te da Dios, pero no la victoria que obtuviste por fe. Y la victoria que se tiene, aún con argumentos naturales, es una victoria pírrica. Cuando los argumentos naturales son
los que toman el control de tu pensamiento, tienes una victoria pírrica. Carlos, ¿y qué es una victoria pírrica? Una victoria pírrica es una victoria que sales tan maltrecho que casi nada se diferencia de una derrota. Tienes la victoria, pero sales tan maltrecho que en casi nada se diferencia de una derrota. Voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer. Ya, esto está duro. Y viene el domingo, recibe la palabra, yo voy a creer. Lunes, en la iglesia es bien fácil, si estuvieran aquí. O los hermanitos en la fe, 2 horas allí, sencillo. Si estuvieran en este trabajo, no están en tu trabajo, pero están en otro. Si fueran parte de esta familia, no son parte de la tuya, tienen la de ellos. Y definitivamente es fuerte, definitivamente es duro. Pero la pregunta es, ¿o actuamos por fe o actuamos por los argumentos que naturalmente hablando tenemos en nuestra cabeza, que son los argumentos que nos desgastan, que nos cansan, que nos destruyen, que son los argumentos que no nos hacen experimentar todo lo de Dios en nuestra vida y que podamos actuar conforme a lo de Dios? Y que definitivamente yo te aseguro que por servirle vas a tener una victoria. El dilema es que cómo fue el final en medio de la victoria. Cuán desgastado saliste, con cuánto cansancio saliste, con cuánta realmente capacidad pudiste salir en medio del problema por el tan solo hecho de no atreverte a creer en fe, sino que dejarte llevar por los argumentos naturales. Por eso fue que te dije que con los argumentos naturales tendrías una victoria, pero no es la victoria que quiere que tengas Dios, es la victoria pírrica, la victoria que pasas tanto trabajo, que sales tan maltrecho que casi nada se diferencia con una derrota. Por eso hay tantos creyentes frustrados. Dios no hizo, Dios no quiso, pero quisiste tú. Pero te paraste tú y calmaste los vientos. Creíste hasta el final y cuando se dio el final no necesariamente se dio lo que tú querías que se diera, pero entonces entendiste la soberanía de Dios y al entender la soberanía de Dios no fue el desgaste en tu cabeza de tal forma que te separara entonces de Dios. No sales maltrecho, sales con una verdadera victoria. Número 2, una victoria pírrica es una que conlleva mucho más esfuerzo del que debería llevar. ¿Cuántas veces eres tú el que tratas de convencer en el trabajo? Y eres tú el que quieres convencer. Y eres tú el que quieres convencer. No, es que ella tiene que saber. Es que él tiene que saber. Es que yo tengo que decírselo. No digas nada. No digas nada. Naturalmente, no digas nada. Actúa en fe. Carlos, ¿y cómo actúa en fe? Haz tu mejor trabajo. Llega con la mejor actitud. Proyéctate de la manera correcta. La gente espera todo lo contrario a eso. Y cuando la gente te pregunte, tú le dices, es que estoy viviendo en fe. No, pero quieres pelear. Yo tengo que decirle. No, tienes que decirle. Llega con una sonrisa. Lo menos que se espera es que llegues con una sonrisa. Te quieren ver amargado. Es que no estoy ganando la batalla. Piensas tú que no la estás ganando allí, la estás ganando en el cielo y la estás ganando en tu interior. No sales maltrecho. Es que están diciendo, van a decir como quieran. La victoria pírrica conlleva mucho más esfuerzo del que debería llevar. Y todo por los argumentos. Te vas a tu casa y maquinas.
Y te vas a tu casa y piensas. Y vas a tu casa y le sigues, y le sigues, y le das, y le das, y le das, y le das. Tienes que creer en fe. Y por último, la victoria pírrica, el resultado, y esta es de las cosas más importantes que quiero que te lleves en el día de hoy, el resultado no está en proporción al esfuerzo realizado. El resultado que tienes de esa victoria no está en proporción al esfuerzo que realizaste. Los discípulos no tuvieron que haber pasado por el temor y por el miedo que pasaron en aquella tormenta. Tenían que calmar los vientos. Los discípulos se pudieron haber evitado aquella conversación con Jesús. Se hubieran sacado A en el examen. A lo mejor sacaron agua. Lo más que pudieron. No lo dice. Dice que corrieron y rápido lo despertaron. Pero la victoria que se da por los argumentos es una victoria que cuando la analizas, el resultado no está en proporción con todo el esfuerzo que has realizado. Si me ayudan en el piano. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿cuántos esfuerzos has realizado? Pero te pregunto que si el esfuerzo que has realizado está en proporción a la fe depositada en Dios. Y esa fe depositada en Dios te haya hecho reconocer que las acciones que estás teniendo son las reacciones que debes de tener. Porque nunca el mensaje de Fuente de Agua Viva, muy pocas veces, será que no hagas nada. Aunque habrá momentos que no vas a poder hacer nada. Pero cuando llegue el momento que no vas a poder hacer nada, es el momento en que realmente estás creyendo sobre todas las cosas a Dios. Porque la situación que estás pasando le toca a Dios. Pero no quiere decir que no tienes que hacer nada. Es el tiempo de confiar. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de ayunar. Es el tiempo de acercarte a Dios. Aunque ese tiempo es todo el tiempo. No me malinterprete. Te pregunto en el día de hoy si el resultado que estás teniendo es en proporción a todo el esfuerzo que estás realizando. Hay un argumento que se produce de la fe. Hay un argumento que se tiene que manifestar de la fe. Y es el argumento que te hace confiar con la certeza interna de que estás en acuerdo con Dios. Una vez más, el único argumento que debe de caber en tu cabeza es el argumento que te hace confiar con la certeza interna de que estás en acuerdo con Dios. Y para estar en acuerdo con Dios, tienes que saber lo que Dios piensa. Para estar en acuerdo con Dios, tienes que saber y reconocer lo que quiere para tu vida. Y solamente se manifiesta de una sola forma. Con fe. Con fe. Con fe. Y mi oración en el día de hoy es que tu vida sea una de fe. No de argumentos. De fe. De fe. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Dios sí. Dios sí. Por eso le servimos a Él y no a ningún hombre. Para ti es fácil porque tú te dedicas a eso. El pastor Juan Carlos me mira. Para los que nos dedicamos a eso, tenemos que bregar con lo de nosotros, más tenemos que abrir el techo por fe para otros, para que lleguen a la presencia de Jesús y que entonces puedan reconocer, sean salvos, sean sanos y también reciban todo lo que Dios tiene para su vida.
Si no vivimos por fe, nos volvemos locos. Carlos, ¿cómo vas a decir eso? Si vemos todo lo que naturalmente hablando se puede manifestar en la vida del ser humano. Mientras más gente trabaje es peor, porque más ves. Y si más ves, más fe. Pero si más fe, más vuelves a ver. Carlos, ¿y qué ves? La grandeza de Dios en la vida de la gente, cómo llegó y cómo fue transformada por su presencia y cómo fueron transformados cuando se atrevieron a creer. Y ese es del fenómeno que yo vengo a hablarte en el día de hoy, del fenómeno que con los sentidos otros pueden ver, que con el sentido, que con el intelecto otros se pueden fijar y reconocer que solamente viene del cielo. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor y reconoce lo que Dios ha hecho en tu vida. Si algo vas a hacer en el día de hoy es reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho por fe. Hoy yo quiero que mires. Hoy yo quiero que mires. Que mires lo que Dios ha hecho. Pero cuando mires, que no surja otra cosa, un aumento de tu fe. Cuando mires, lo que se tiene que manifestar en tu vida es confianza, es la credibilidad, es la certeza de que Él es Dios de tu vida, de que Él es Dios de tu vida. No hay situación, no hay situación, no hay problema. Escucha bien, no hay buen momento en tu vida que sea más grande que Dios. Porque siempre hablamos del mal momento. Pero ¿sabes cuántos buenos momentos crean unos argumentos que nos separan de Dios? ¿Sabes cuántos buenos momentos nos detienen de vivir por fe y experimentar algo más grande de parte de Dios? Yo no voy a entrar en eso en el día de hoy. Lo voy a entrar en Cagua la semana que viene con mi iglesia. Pero ¿sabes cuántas cosas? Yo no salgo de una para meterme en otra. Chequea la fe. Chequea la fe. Chequea la fe. Chequea la fe. Es mejor que tú creas por algo que a que te hagan creer. Chequea la fe. Escucha bien para orar en el día de hoy. Chequea la fe. Pero nunca tomes un evento natural de la vida. ¿A qué yo me refiero con un evento natural de la vida? Cosas que van a suceder porque tienen que suceder. Nunca tomes un evento natural de la vida para que sea el argumento que te separe de Dios. Nunca tomes un evento natural de la vida. Ojalá nunca te despidan de tu empleo. Pero en algún momento de nuestra vida lo podemos experimentar. Que ese no sea tu argumento para separarte de Dios. Todo lo contrario. Tiene que ser el argumento de fe para ver si en el plan divino lo que Dios quería era otra cosa para tu vida y tú no te atrevías a actuar en fe.